Esta historia está inmersa en lo que pasaba, en lo que pasó en el capítulo anterior, en el capítulo 5. Ese es el contexto. Aprendíamos que había un pueblo, y cuando uno ve el capítulo 5 desde arriba ve una preparación que, en el cual el pueblo tuvo que sacar el oprobio, la vergüenza, purificarse, identificarse, tuvo que hacer un acto de recordación para poder tomar con ese recuerdo y acordarse del Dios al que estaban siguiendo, ¿sí? El Dios que los había sacado de Egipto, que mediante la fe, en la promesa de que ningún hijo de Israel iba a ser tocado, si ellos cumplían exactamente lo que Dios les había dicho, y así iban a ser liberados. Bueno, ellos tenían que recordarlo en esa Pascua. Y también tenían que tomar ánimo porque sabían quién es el que estaba con ellos, quién es el que luchaba por ellos. Y era el Señor. En ese contexto tenían al frente a esta ciudad, la primera ciudad, una ciudad fortificada, dice la palabra, porque cuando los estudiosos ven y diagraman, en maqueta es una ciudad con muros muy anchos, un doble muro, y adentro estaba, como cualquier ciudad de aquella época, un rey con su ejército y un pueblo. En ese contexto ahora vamos a ir leyendo nuestro pasaje, que es extenso, pero no va a escapar a nuestra memoria ninguno de los detalles. Bien, vamos a leer el capítulo 6 de Josué. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Esta ciudad estaba bien cerrada. Nadie huyó de esa ciudad. Nadie se le ocurrió desertar. De hecho, estaban allí porque pensaban que nada iba a pasar. Confiaban en sus muros, ¿no? Estaba bien cerrada. Estaba muy bien cerrada. Pero miren, dice el versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. ¿Qué vemos acá? Vemos que a pesar de que el obstáculo es muy difícil, era humanamente y ante los ojos y ante la mente y quizás ante el desgaste de un desierto previo, parecía imposible para el hombre. El Señor, que es muy probable que haya sido el mismo Señor de los ejércitos con el cual en el último versículo estaba Josué hablando, el Señor le dice: esta es la victoria anticipada. Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a todos sus soldados, a todos sus varones de guerra. Entonces podemos ver que a pesar de que era una ciudad fortificada, había una victoria anticipada. Entonces, cuando yo pongo este pasaje, este capítulo, en una mesa y lo puedo ver de arriba, lo primero que veo es una victoria. Ese es el tema principal de este pasaje. Una victoria. Y esa victoria, vamos a ver cómo está inmersa e confluyen muchos aspectos que fueron importantes para que se dé, ¿sí? Y que no dependieron de ninguna persona, sino de aquel que diseñó el plan, de aquel que diseñó la estrategia, de aquel que diseñó este sistema para que funcione. Y ese fue Dios.
Él fue el arquitecto de esto. Pero el Señor le dice, ya entregué a Jericó en tus manos. Y el Señor le dice, le da las directrices del versículo 3 al 5. Dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Estas eran las directrices. Esto era lo único que tenían que cumplir. Y lo tenían que cumplir perfectamente como estaba acá. Josué estaba acostumbrado a cumplir las directrices del Señor. Le dijo en el capítulo 4, bueno, tenés que buscar 12 piedras. Fueron, hicieron un altar con 12 piedras. Josué estaba acostumbrado. Además el Señor le había dicho, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Si haces todo lo que te dice, siempre te va a ir bien. Parecía que todo lo que el Señor diseñaba, si el ser humano, él en relación y comunión con Dios lo ponía en práctica, evidentemente tenía un buen resultado. Casi que había un margen de 0 posibilidad de fallar. ¿Sí? Siguiendo las directrices del Señor hay 0 posibilidades de fallar. El que falla es el ser humano, pero no el Señor. Hay 0 posibilidades de fallar. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Josué? Josué se pone a ejecutar. ¿Cuándo lo hizo? Y acá vemos la actividad del ser humano en relación, en intimidad con Dios, o sea, en comunión con Dios, el cristiano. En este caso Josué. ¿Cómo hizo la ejecución? Inmediata. ¿Cuánto lapso de tiempo hay entre que el Señor le dice la última palabra y él se pone en acción? Es inmediata. Miren. Llamando pues Josué, hijo de Num, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo el pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, tocando las bocinas. ¿Sí? ¿Cuándo fue la ejecución? Fue inmediata. Hubo diligencia de parte de Josué. ¿Sí? Él, me imagino ansioso. ¿Por qué? Y porque el Señor le había prometido esta primer ciudad ya. Y me lo imagino ansioso por querer derrotarla. Y que encima le dijo, esto y esto tenés que hacer, y la ciudad va a estar en tus manos. Inmediatamente Josué se puso en marcha. Inmediatamente. Hubo inmediatez en la ejecución de lo que el Señor le dijo, y fue diligente. Dice, continuamos. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba atrás del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego del campamento, y allí pasaron la noche. Y se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas del cuerno de carnero. Fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras del arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Durante 6 días yo me lo imagino a Josué levantándose de mañana.
había diligencia. No perdía el tiempo. Se levantaba de mañana Josué porque quería cumplir la ordenanza de Dios y además porque se venía lo que Jehová le había prometido. He entregado a Jericó en tus manos. Entonces él no quería perder el tiempo, no quería perder por culpa de postergar bendiciones. Era diligente. ¿Qué otra cosa veo acá en la actitud del pueblo? Paciencia y fe. Hay que tener paciencia para dar 6 vueltas y esperar, ¿no? Paciencia y fe. ¿Se acordaron? Se acordaron de lo que pasó en Egipto, que por fe fueron salvados, por fe cruzaron el río Jordán, y ahora tenían que seguir teniendo fe, porque por medio de la fe ellos iban a conquistar. Por medio de la fe ellos iban a conquistar. Y otra cosa, jamás se le cruzó por la cabeza poner la presencia de Dios a un costado. La presencia de Dios iba en el centro. Y iba acompañando toda la marcha, pero la presencia de Dios iba en el centro. Soldados por delante, soldados por detrás, los cuernos de carnero adelante tocando, la presencia de Dios iba en el centro. Así él ejecutaba la orden del Señor. Él no agregó ningún esfuerzo extra, ¿sí? Ninguna estrategia propia. Simplemente se dedicó a ejecutar lo que el Señor le había dicho. Y además, el pueblo y Josué estaban enfocados en la promesa. Por eso hacían las cosas como las hacían, con diligencia, con prontitud, poniendo al Señor en primer lugar. Así lo hacía el pueblo. Bien, versículo 15, al 7º día se levantaron al despuntar el alba, más temprano todavía, porque tenían que dar 7 vueltas, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado esta ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en la casa con ella, y por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis, no toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que estaba ahí, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué le dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuera suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que en ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué que había enviado a reconocer Jericó. Acá vemos muchos detalles de esta batalla. Vemos muchos detalles. Vemos que por fin llegó el momento de
recordar de cómo era la guerra para el Señor. El Señor no le dijo a Josué todo lo que ellos hicieron después adentro. Se los dijo Josué al pueblo: ustedes hagan así. Ustedes entren, vayan para adelante, y a todo lo que esté ahí, menos a Rahab, pero a todo el resto, tiene que ser eliminado. El Señor en ningún momento le dice eso. Pero aún así, Josué fue obediente, porque el Señor lo dejó escrito en la ley, en Deuteronomio. Si nosotros vamos a Deuteronomio, capítulo 20, en el versículo 10 y en el versículo 16, hay dos formas en donde el Señor Jehová plantea la guerra. A los pueblos de la tierra prometida les dice que no tenía que quedar ni siquiera uno, y tenían que actuar así. ¿Por qué? Porque la tierra prometida era la tierra de Dios. Y Dios no iba a permitir que esté ninguno en su tierra, que no sea santo. Que no sea santo. El pueblo ya se había santificado. El pueblo había hecho las cosas bien para poder entrar en la tierra prometida con Dios. Pero todos los pueblos que estaban ahí eran impíos. Y Dios no podía permitir. Y de esta forma preventiva el Señor decía: no hay nada que pueda estar ahí y pueda estorbar la santidad, tiene que estar. Nada que pueda estar ahí y pueda estorbar y manchar la santidad de esta tierra que es mía y que yo se la doy a mi pueblo, tiene que estar. Por eso ellos fueron así de severos con Jericó. Así de severos con Jericó. No les tembló el pulso. Cumplieron a rajatabla lo que Dios les dijo allí, y como Dios veía y como ellos tenían que tratar a los pueblos de allí, de la ciudad, de la tierra de Canaán. De la tierra de Canaán. Como decía, el Señor buscaba prevenir que nada pueda alterar la santidad, que nada pueda manchar la santidad. En el versículo 24 y 25 vemos la salvación en medio de la destrucción, porque se salva una persona con su familia, que sabemos, que hemos estudiado antes, que es del linaje del Señor Jesús. Por eso dice hasta hoy, y entendemos que es hasta hoy, vive hasta hoy, porque el Señor Jesucristo vive. Ella vive hasta el día de hoy en la persona del Señor Jesucristo. Misericordia de Dios, Dios recuerda su promesa y cumple siempre su palabra. Y vida en medio de la muerte, vida que perdura hasta el día de hoy en la persona del Señor Jesucristo. Y por último, en los versículos 26 y 27, leamos, dice: en aquel tiempo Josué, hizo un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Qué vemos acá? El respaldo de Dios a Josué. Hay una historia en Reyes capítulo 16, 34, en donde intentaron reconstruir, y dice que Dios cumplió esa promesa y murió el primer hijo, el primogénito, y el más chico también. Primera Reyes 34. Entonces podemos ver que la palabra de Josué tenía el respaldo de Dios. Si Josué maldijo, se iba a cumplir. En Reyes lo vemos, y vemos cómo Dios cumple esa palabra que había, esa maldición que había dicho Josué. Y entonces se divulgó la palabra el nombre de Josué por la tierra. Entonces, cuando yo pensaba en esto,
en esta historia y en todos estos detalles y condimentos que tiene este interesante relato, yo decía, bueno, ahora, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? Porque dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿qué puedo sacar de acá para que yo pueda ser más llevado hacia la imagen de Cristo, hacia el carácter de Cristo? ¿Cómo puedo usar este pasaje, esta historia del Antiguo Testamento para ello? A fin de perfeccionar a los santos, dice el apóstol también en Efesios 4:12, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo puedo? Esta era la pregunta que yo me hacía. Entonces, dije, bueno, si el centro de todo es la victoria, bueno, qué sistemas usa Dios, qué planes tiene Dios para que yo, poniéndolos por obra, pueda ir de victoria en victoria, como lo hizo Josué. Entonces veía algunas cosas. Parte del capítulo 5. Debemos recordar de dónde el Señor nos sacó, quiénes éramos y ahora dónde estamos puestos. 1 Pedro 1:18 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Debemos recordar de dónde hemos salido, ¿sí? Para tener una vida de victoria en victoria. Debemos buscar la santidad. No solamente debemos recordar, debemos buscar la santidad. Dice el apóstol en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿sí? El pueblo había experimentado, ellos tenían una pasada manera de vivir, tenían que ser santificados. Bueno, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en la plenitud de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En santidad de la verdad. Debemos recordar, debemos buscar la santidad. Seguid la paz con todos, dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Sin la cual ninguno verá al Señor. Entonces, como un primer punto, bueno, me paro acá y digo, necesito empezar a buscar esta santidad. Si no, no puedo ver al Señor. Si no, no voy a poder recibir las bendiciones de la victoria. Necesito buscar la santidad. ¿Cómo la busco? Hablando con Dios. Josué hablaba con Dios. El Señor le dice a Josué, en los primeros capítulos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y Josué y Dios hablaban, tenían comunión. Dios le hablaba directamente a Josué, sin que Josué lo busque en algún momento de oración. Era tanta la comunión que Dios le decía, Josué, mirá, yo ya voy a entregar Jericó en tus manos. Dios le hablaba como si fuera un amigo. La misma amistad la vemos en la palabra nos habla a nosotros. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. De día y de noche. Yo pensaba, ¿qué pasará si tomo literalmente esto? ¿Qué podría cambiar en mi vida? ¿La leo de día y de noche? Mínimamente. Si la lees 4 veces, genial. Pero de día y de noche. ¿Pasaría algo? ¿Se cumpliría lo que dice el Señor acá?
todo te saldrá bien. ¿Será tan así? ¿Qué pasará si literalmente leo la palabra de Dios de día y de noche y medito en ella? Entonces harás prosperar para que guardes y hagas conforme a todo lo que está allí escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Será así? Capaz que nos tendremos que poner a prueba en esto, de día y de noche, de día y de noche. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué pasará si con las generaciones futuras y con nuestros hijos, si literalmente aplicamos esto? Tomémoslo como un sistema que no falla, como un sistema a prueba de fallos, 100% efectividad, porque es un plan de Dios. ¿Qué pasará si instruyo a mi hijo en el camino del Señor? ¿Será que aunque cuando fuere viejo no se apartará de él? Por algo el Señor lo deja escrito acá. Es un mecanismo de prueba de fallos. Los que fallamos somos nosotros. Los que postergamos y los que dudamos somos nosotros. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119:9. Deuteronomio 6:7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué pasará si me tomo ese trabajo? Porque es como que si vos haces esto, las repetís. Escuchaba una estadística que nuestros hijos están, no sé qué porcentaje, es asombroso el porcentaje que están en contacto de cosas que no tienen nada que ver con Dios y repetitivas encima. ¿Por qué nosotros no hacemos la pulseada para el otro lado y empezamos nosotros a repetirle? ¿Qué pasará si las repetimos? Porque el Señor dice claramente, y las repetirás. No era solamente para los hijos del pueblo de Israel, es para nuestros hijos. ¿Qué pasará si las repetimos, si las repetimos? Todos los días, de día y de noche, ¿habrá cambio? ¿Tendremos victoria? ¿Estarán nuestros hijos en el camino del Señor? ¿Nuestros niños de la escuelita dominical también? Repetir las enseñanzas en la casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Pero también orando, hablar con Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando por ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mas cuando ores, entra en tu aposento, enseñaba el Señor. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A ver, no son cosas que tendrían que quedar en la mente y decir, sí, tengo que orar más, sí, tengo que leer más. Tenemos que hacer como Josué. Poner el arca en el medio, poner los soldados adelante y atrás, caminar 6 vueltas, y Josué así. ¿Y qué pasó? Jericó cayó. Por Josué no, porque cumplió la palabra de Dios. Tuvo fe. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este era Josué. Estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, orando y prestando atención a la ley. Cumplió todo a la perfección. Y le fue bien. Dios debe estar en el centro de nuestra vida. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El Señor, Dios tiene que estar en el medio de nuestra vida. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, donde quiera que vayas. A José no se le ocurría ni por un momento dejar a Dios afuera de la ecuación, de lo que estaba por venir.
Las primicias de la vida de Josué le dio a Dios. Las primicias de la vida es el tiempo. El tiempo es lo más preciado que tenemos. Y Josué se lo entregaba a Dios. Y le daba hasta las primeras horas de la mañana y más temprano. Y lo aprendemos del Señor Jesucristo. En Mateo 1:35 dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuándo empieza la batalla espiritual para nosotros? ¿Al mediodía? La batalla espiritual empieza cuando nos levantamos y termina cuando nos acostamos, porque muchas veces nos acostamos con malos pensamientos, con preocupaciones, ansiedades. Esa es obra de Satanás. La batalla espiritual, la batalla nuestra no es lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las regiones celestes, que son las que nos hacen errar y fallar y perder ese camino avanzando hacia la santidad. El Señor entendía de que Él tenía que estar en comunión con el Padre y lo buscaba muy temprano de mañana. ¿Qué pasará si le damos ese primer lugar al Señor con nuestra vida de victoria? Debemos estar enfocados y motivados en la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos amar su venida. El apóstol dice en 2 Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Amás la venida del Señor? Tiene que ser un motor para buscar la santidad. Procurad la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Paciencia y fe. Eso es lo que tenía el pueblo. Y nosotros también. Es uno de los frutos del Espíritu. Son dos frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Es algo que se debe manifestar en nosotros. Debemos tener paciencia en la vida cristiana y fe de que el Señor prometió llevarnos a la gloria. Dice 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nuestra fe va a ser puesta a prueba siempre para que salga reluciente, más brillante que el oro, y debemos tener paciencia, como el pueblo de Israel. Tuvo paciencia y tuvo fe. ¿Cómo le fue? Derrotaron a Jericó. Obediencia y humildad. Obediencia y humildad. El pueblo obedeció a rajatabla cada palabra, sin agregar ni esfuerzo ni estrategia humana, solamente lo que el Señor les dijo y cómo lo tenían que hacer. Y tuvieron la victoria. Se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón constricto, dice el Salmo, y humillado, no despreciarás tu oh Dios. Para avanzar hacia la victoria debemos quitar lo que contamina la santidad de Dios. Ellos tenían que eliminar todo. Todo era anatema. Estaba consagrado a Dios, pero debía ser destruido, porque nada debía manchar la santidad. Nada debía manchar la santidad. ¿Sí? Estaba consagrado a Dios, pero debía ser destruido. El apóstol dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué es lo peor que puede estorbar? Hablando por mí, quizás es la carne, el yo, la autosuficiencia. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El apóstol dice en Romanos 12, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si queremos conocer la voluntad de Dios, si queremos conocer cómo son sus planes para ir de victoria en victoria, entonces debemos despojarnos de todo aquello que estorba la santidad en nuestra vida. Debemos despojarnos de ello. En la batalla espiritual, hermano, nuestro poder proviene de Dios. Y no intentemos dominarlo nosotros. No intentemos dominarlo nosotros. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El poder, hermanos, así como en la toma de Jericó, viene de Dios. El milagro lo hace el Señor. Nosotros simplemente debemos ser actores, pero ejecutores del plan de Dios, para que la victoria sea concretada. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice 1 Corintios 15:57. Y también, hermanos, por último, Dios nos respalda. Dios nos respalda, como lo respaldó a Josué. Y cuando pensaba en esto, es ¿cómo es que Dios me respalda? Y pensaba en la imagen, en la historia de esos últimos 2 versículos, en donde Josué tuvo que emitir una maldición. ¿Y cómo sabía? ¿Y cómo Josué estaba tan seguro de que eso iba a ser cumplido por Dios? Si alguien intentaba, bueno, después sabemos por Reyes que se cumplió la palabra. Ahora nosotros, ¿cómo podemos experimentar el respaldo de Dios? Al predicar el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio no solemos dar siempre las noticias más felices. Hablamos de pecado, hablamos de condenación, hablamos de juicio, hablamos de amor, pero también hablamos de que el pecado te lleva al infierno. Y es palabra dura, pero la palabra de Dios nos respalda. Jamás debemos tener temor a la hora de predicar el Evangelio y decirlo con todas las palabras. El Evangelio es el amor de Dios, pero también nos habla del juicio de Dios que se ejecutó sobre su Hijo Jesucristo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, a través del Señor Jesucristo. Entonces nosotros ahora ya no estamos más condenados por el pecado, tenemos un lugar en el cielo, esperamos la promesa del Señor de que nos lleve, así como lo prometió, pero hay gente que no, y hay gente que no entiende por qué. Y cuando nosotros tengamos a que decirle, mira, vos no vas al cielo, sino que vas a ir a un lugar de condenación por el pecado, no tengamos miedo porque nos respalda el Señor. Nos respalda el Señor. Allí va a haber bendición. Cuando hablamos del Evangelio, lo decimos con todas las palabras. Con todas las palabras. Así yo pensaba en aplicarlo a mi vida. Cómo yo puedo, a partir de esta historia, sacar varios puntos para ir de victoria
en victoria. Ahora, esto es un sistema, hermanos, como les decía al principio, que no falla. Esa prueba de fallos, 100% efectivo. Lo creemos por fe. Es hora de que lo empecemos a practicar. Es hora de que lo empecemos a poner en práctica. Hay muchas cosas prácticas que podríamos hacer para que a nosotros nos vaya bien. ¿Sí? A veces esperamos victorias que no llegan, cuestionamos, estoy haciendo esto, creo que lo estoy haciendo bien, pero a veces se nos olvidan algunas cosas, algunos detalles. Y esos detalles los encontramos en la palabra de Dios. Así que como primera instancia debemos entablar una comunicación con Dios en oración y en la lectura, porque si no, no vamos a saber qué es lo que Dios quiere para que nosotros vayamos de victoria en victoria. Nada más, hermanos, que el Señor bendiga su palabra.